A esta hora de Noticiero 7 vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la economía nacional, con estos remesones que hubo en los últimos días, estos movimientos que tuvimos en los últimos días en la economía y principalmente en la cotización del dólar, que sigue siendo evidentemente una variable muy importante para la economía argentina y para la vida, entiendo, cotidiana también de mucha gente de los argentinos. Bueno, el ingeniero Miguel Ponce nos atiende a esta hora y con él voy a conversar un par de minutos a propósito de lo que está sucediendo en nuestro país. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto de saludarlo. Bienvenido a Noticiero 7 en Santiago del Estero. ¿Qué tal, Marcelo? Una alegría estar de nuevo con ustedes. Para mí es buenas tardes, sí, porque estoy en Italia por el tema del aceleramiento que está habiendo en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sí, a partir precisamente de la política de aranceles que está fijando el presidente Trump y que hace que otras regiones, en este caso Europa, busquen otras latitudes para colocar lo que antes le vendían a Estados Unidos, que como todos sabemos es el mercado más importante de consumo a nivel mundial. Por lo tanto, para mí son las 4 de la tarde ahora. Y lo que les quería decir es que esto, sí, que tú traes es insólito, y por eso hago la referencia estando afuera, porque acá ocurre exactamente al revés de lo que ocurre en la Argentina. Es decir, el dólar en todo el mundo se deprecia, también acá, es decir, pierde valor frente al euro en este caso, y en Argentina ha estado subiendo, como sí, todos lo hemos visto, sí, más cerca de la línea superior de la franja, ¿no es cierto?, sí, que de la línea inferior de los 900, como había dicho el presidente, sí, de la Nación que iba a ir. Sí. De hecho, se han hecho esfuerzos muy importantes en el día de ayer, ofreciendo tasas de interés que rondan el 40%, con lo cual uno pregunta cómo va a ser la actividad productiva, la que va, sí, quedando para sobrevivir, sí, con esas tasas, con tal de ver si podían frenar el dólar. Ustedes saben, sí, que esto nos trae problemas porque el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional nos plantea básicamente dos cuestiones. La primera, recomponer reservas, es decir, comprar dólares, sí, hecho que estuvo haciendo en la última semana el gobierno, porque no llegó a cumplir cuando fue el momento de la última revisión. Sí. Por eso es que Bausili ha tenido que viajar de urgencia a la reunión del G20, que se realiza en estos momentos en Sudáfrica, para intentar que, pese a no haber cumplido con el fondo en este tema, haya un desembolso de los 2.000 millones que tendrían que haber girado. El tema, sí, siguiente es que además de no cumplir con esa meta, tampoco se ha cumplido con la condición de no intervenir en el mercado para influir en el valor del dólar usando los fondos que el propio, sí, Fondo Monetario Internacional, sí, nos ha girado. Y ustedes saben que, sí, llevamos... Adelante. Ingeniero, ¿qué hubiese pasado si el gobierno no intervenía en el mercado en estos últimos días? Porque si bien es cierto, hubo una alza importante, se estaba lejos todavía de llegar a ese techo de los 1.400 que lo tiene como banda de flotación el gobierno. Correcto. El gobierno ha fijado una regla que aparentemente todavía no está, por supuesto, ni hay resolución ni del Banco Central ni del Ministerio de Economía, pero han hecho trascender que no quieren que hasta las elecciones el dólar supere los 1.300, o sea, bien, se olvidan del techo de los 1.400 planteado en la resolución y dicen que van a hacer todo lo que esté a su alcance. Estamos viendo en las últimas horas medidas que no estaban en cartera, diríamos, ni estaban previstas, que indican este objetivo de los 1.300. Sí. Ahora, si como queda claro, y hoy publica el Financial Times una nota clarísima, lapidaria, diciendo que el peso está fuerte pero la economía está débil, o sea, pone el acento concretamente en el retraso cambiario. Si usted, en aras de llegar a las elecciones intentando bajar, por supuesto, los índices de inflación, y para eso utiliza como ancla antiinflacionaria el retraso cambiario,
Bueno, es una situación que está prediciendo, está adelantando lo que va a ocurrir después de la elección. Es decir, después de la elección iríamos a algún tipo de ajuste en el tipo de cambio que seguramente estaría no solo más cerca de la parte superior de la brecha definida, los 1.400, sino yo creo que hacia fin de año estamos en el entorno de los 1.500. Sí. Aquello de que el gobierno de la nación había sacado la mayor cantidad de pesos argentinos, digo, de la plaza financiera, sí, de la calle, como habitualmente se dice, ¿era cierto o era, a ver, si se quiere, una idea que tenía el gobierno que evidentemente no era exactamente un dato cierto de la realidad? Seguramente ustedes fíjense que estamos, yo suelo decir, agotando los últimos conejos que nos quedan dentro de la galera. Ustedes acuérdense que en aras de secar la plaza, como decían ellos, hicieron este manejo, yo diría, de asiento contable, donde los dólares del central eran los dólares del tesoro y inclusive se aplicaron utilidades, se giraron utilidades del Banco Central al Tesoro en aras precisamente de ir con ese conejo tratando de mantener esa estabilidad cambiaria que algunos dicen es tan ficticia, sí, o es tan, en el barrio digamos, tan trucha como el tema del superávit fiscal. Sí. Está claro que las banderas electorales del gobierno son: punto uno, tratar de lograr que la inflación siga un camino descendente, llegar a las elecciones con la inflación más baja posible, de ser, si fuese el ideal, sería empezando el último número, el de septiembre, con un 0, o con un 1 en el peor de los casos. Esto pareciera difícil de lograr. El segundo eje es precisamente tratar de que los dólares sigan quietos en la Argentina y mucha sensibilidad a los cambios de dólares. ¿Por qué? Porque se produce automáticamente el pase a precios, el famoso pass-through. El pass-through es el pase a precio de la devaluación de la moneda nuestra frente al dólar. Y el tercer elemento era que venías vos diciendo recién, ¿no es cierto? El de el superávit fiscal, que a esta altura nadie duda que ha sido obtenido manoteándole los fondos a las provincias y la situación que viven los jubilados, ¿no es cierto?, y el empleo en general, con retrasos cambiarios y retrasos salariales que son muy notorios y que por eso resulta tan contradictorio que un gobierno que se vanagloria de haber reducido la pobreza, sin embargo, eso no se traduzca en consumo. Sí. ¿Cómo puede ser que si hay menos pobres estemos en los mínimos de consumo per cápita de leche, de yerba y de carne? Bien. Hay algo que no está cerrando, ¿no? Sí. Ingeniero, me quedan un par de preguntas, pero bueno, lo voy a dejar para una siguiente comunicación para ver cómo va decantando esto, porque evidentemente mientras el dólar siga estando en la tapa de los diarios, como históricamente ocurre en nuestro país, vamos a seguir teniendo remesones de este tipo. Le agradezco mucho su tiempo. Suscribo lo tuyo, Marcelo, y siempre a disposición. Le agradezco mucho y lo dejo que siga trabajando ahí en Italia, ¿no? Le mando un abrazo y gracias por atendernos. Adelante. Hasta luego, hasta la próxima. El ingeniero Miguel Ponce, directamente desde Italia, conversando a propósito de lo que está sucediendo en la economía argentina y en este caso también el impacto a nivel internacional y este nuevo viaje de las autoridades del Banco Central hacia la reunión del G20 en Sudáfrica. Seguimos ahora con más información en Noticiero 7.